Bienvenidos a esta sección de Escriturama, una sección nueva que pretende volver a los clásicos. Esta sección está hecha para todas aquellas personas que se desencantaron de los clásicos, que fueron a él y lo dejaron a medias, que se los dejaron en la escuela y no lo quieren leer de forma forzada, porque la literatura nunca debe de ser forzada. Bueno, pues para ellos es este video. Hoy vamos a hablar de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX, que es La Metamorfosis, de Franz Kafka. Vamos a dividir el video en tres partes principales para que sea mucho más agradable para ustedes y más cómodo. La primera parte, vamos a hablar sobre la posición sociocultural, ¿sí? Lo político-social y un poquito de la vida de Kafka. La segunda parte, que va a ser la más importante, el tuétano de todo esto, va a ser la novela. Vamos a hablar de la novela. Y por último vamos a cerrar con qué nos dice la metamorfosis a los neuróticos de hoy en día. Pues comenzamos. Bueno, como bien dijo Alfredo, esta sección de los clásicos, hay que subrayar que no pretendemos sustituir al libro, sino que en caso de que tengan alguna urgencia y tengan que presentar algún examen, véanos, y siempre es muy importante que vayan a leer el texto. No somos nosotros ninguna sustitución del texto. Bueno, entonces estas pormenores que acaba de dar mi compañero para poder interpretar un texto son estas tres partes que les nombró. Vamos a entrar primero al contexto sociocultural, y para eso, ¿quién mejor que nuestro compañero Marco? Kafka, el buen Franz Kafka, nace en 1883 en lo que ahorita sería República Checa, que en aquel entonces pertenecía a lo que era el Imperio Austrohúngaro. Un breve contexto de qué era el Imperio Austrohúngaro. Al seccionarse el Sacro Imperio Romano Germánico, se secciona en reinos no tan pequeñitos, y tenemos al Imperio Germánico, tenemos al Imperio de Austria, y dentro o vecino era el Reino de Hungría. La corona austriaca busca fortalecerse. Hungría era el límite, el muro defensor de Europa a las incursiones de los eslavos, del Imperio Otomano. Entonces el reino de Hungría busca adquirir fuerza y se une a Austria y se equiparan en un imperio. Por eso era Imperio Austrohúngaro. Este imperio a la vez tenía un montón de estados de reinos pequeños, lo que ahorita vendría siendo o lo que fue en algún momento Yugoslavia, Checoslovaquia, Bohemia, Transilvania. No tenían a Drácula, por casi no. Toda la parte de los Balcanes. Entonces, importante tener en cuenta este contexto político, geográfico. ¿Por qué? Porque Kafka pertenecía a los judíos germánicos dentro de estas familias y grupos judíos que en la diáspora se reparten por todo el mundo. Pertenecía a este segmento de los judíos que vivían en estas tierras. Aparte, vivía en República Checa, que era un estado muy pequeñito en comparado con el Imperio Austrohúngaro. Además, dentro de esos checos era de los pocos que hablaba alemán. Creo que solamente un 10%, ¿no?, de los checoslovacos hablaban alemán. Correcto. Entonces, estamos hablando... Y que además, escribió toda su obra en alemán, sí, no en checo. Entonces, estamos hablando de una persona que vivió en un estado donde era la casa reinante en ese entonces eran los Habsburgo. Entonces, del universo que eran los Habsburgo, entramos al Imperio Austrohúngaro, que se centra un poco más en Hungría, que luego se reduce a República Checa, que se reduce a los pocos que hablaban alemán, y de ahí se reduce aún todavía a los que pertenecían eran de origen judío. Entonces, tenemos a un... Era joven, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Ajá. Pues tenemos a un joven Kafka que siempre vivió... Se siente relegado, exactamente, discriminado, y siempre se sentía asumiendo una minoría, ¿no? Claro. Hay que tener también el contexto político, o más bien social que tenía, o que siempre ha tenido Europa, más en aquellos entonces.
estamos acostumbrados, por ejemplo, en México, a asumirnos como una identidad, con una identidad de mexicanos. En realidad Europa siempre han sido una serie de pequeños estados, de etnias, de pueblos que componen viven en un territorio que tiene el nombre específico de un país, pero se asume, o cada uno de los grupos no pierde su espíritu, su autonomía, identidad. Ajá, identidad. es correcto. Entonces, Que son como islitas, ¿no? es correcto. Todos se asumen muy encapsulados. de un país, pero dentro de ese país tienes, como platicamos, a los checos de habla checa y de habla germánica. Y entre ellos existe una diferencia. Entre ellos hay... Correcto. Eso. El Imperio Austrohúngaro, cuando el buen Kafka vivía, entra en guerra con Rusia, Francia y Inglaterra, y con aliado tenía el Imperio Germánico en ese entonces. Y a Italia, ¿no? No, a Italia fue en la segunda. En la segunda. Entonces, y es donde entran ya en el contexto de la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial. Sí. Le toca a Kafka estar presente justamente en la guerra. No es enrolado por su condición de salud física, no es apto para el servicio militar, pero le tocó vivir la... Tenía asma, ¿verdad? Creo que lo generó después. Creo que en la guerra todavía no padecía de tuberculosis, pero sí era muy enfermizo. Hay en sus diarios una entrada el 2 de agosto de 1914 donde hace mención de cuando comienza la guerra y dice: Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde fui a nadar. Eso es muy importante. Y creo que es muy importante porque comienzan a entender ustedes la vena del escritor, ¿no? Un hombre que en el día en que hace una inscripción en su diario menciona que acaba de comenzar una gran guerra y lo que dice: por la tarde fui a nadar. Sí. Volvemos a lo que platicábamos, despersonalización de pues no me asumo alemán, que es el estado socio de donde vivo, pero tampoco me asumo en mi estado. Al ser lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, pues lo que pasa entre Alemania y Rusia, a mí me viene válido. Aparte él tenía, bueno, esto va a ser para el último bloque, pero... Que lo vayan... Esta relación con el papá, que era para él mucho más importante que la guerra mundial, ¿no? Y que tiene que ver con su condición enfermiza, porque su papá era un hombretón grande, en comparación de él. Franz Kafka era muy alto, pero era muy espigado, muy delgado, entonces había algo sesno en su papá, en la forma de lanzar improperios, que gritar, que lo sobajaron a él durante toda su infancia y que ya como adulto pues nunca pudo librarse de esa marca de su padre. Exacto. Que era una figura autoritaria. Ojo, la figura autoritaria es muy importante en todas las obras de Kafka. Exacto. Correcto. Y bueno, ya el último punto sería, el último punto del panorama, sería su contexto literario, porque él, al ser una persona de inicios del siglo XX, le toca el marco literario del realismo, ¿no? Que esto viene ya desde el siglo XIX, con Balzac, con Solá, que es hacer fotografías, ¿no? De la realidad. Escribir, Flaubert también, yo creo que el más importante, Guy de Maupassant, y a Kafka le toca toda esta tradición, la tradición realista, y esto también va a ser muy importante en el último bloque, porque Kafka retoma esa tradición. Él es un personaje que entiende muy bien esta corriente literaria que es el realismo, y él lo que va a hacer es recibir esa tradición. Como todo buen escritor, lo que hacen es recibir una tradición, ¿no? Luego generarán algo nuevo, sí o no, pues depende de si lo logran, ¿no? No depende mucho del autor. Pero no... Es raro el escritor que, no tiene nada que ver, pero es raro el escritor que intenta generar algo nuevo. Más bien recibe la tradición, la maneja, la conoce, la lee, y luego veremos si genera algo nuevo o no. Entonces, bueno, ese sería ya el panorama sociocultural. Ahí va la primera parte entonces. Vida y obra de Kafka. La vida y obra de Kafka.
Es un hombre que decide y se inclina por abogacía. Él es abogado, es muy buen jurista. En su obra, la parte jurídica y judicial cobra una fuerza importantísima, casi siempre como una especie de atmósfera que controla a los personajes. Hay una especie de que permea toda la historia, unas fuerzas no visibles, como si fueran unas fuerzas intangibles, que hace que las personas se encaminen hacia el juicio, ¿no? Hacia los juzgados, el carácter judicial, la penitenciaría, la condena, la culpa, el castigo, todas esas figuras jurídicas, la burocracia, todo va a estar presente en él, y creo que en gran medida va a ser porque él elige ser abogado. Lo que hablaba, perdón, de la presencia del padre. Kafka quiere ser químico y el padre le dice, si vas a estudiar algo, sí, algo que sea funcional, porque al final de cuentas el padre era y que tuvo empresario. Uh-huh. Sí, y como empresario él pensaba que iba a tener a un hijo que podía legar tal vez y la verdad es que Kafka tenía unos propósitos muy diferentes y nosotros lo agradecemos. Sí, ya él tuvo mucho coqueteo con el teatro en la escuela, ¿no? También es algo que el padre trata de obturar, ¿no? Su gusto por la literatura, y él de hecho lo exonera a que sea un funcionario, y él se trata de incorporar durante toda su vida a este tipo de chambas, ¿no? De la burocracia. Es un hombre de oficina. Es un oficinista. Que él siempre ha repelido, lo hemos mencionado algunas veces en Escriturama, en donde la fuerza, digamos, creativa choca directamente con la fuerza burocrática y nunca puede resolver los dos. Siempre está en constante pugna. Muy bien. Entonces ya la metamorfosis en la obra de Kafka, para enmarcar ya el libro al que le estamos dedicando esta sesión, sería una obra, es un relato que él escribe de manera un tanto lúdica, ¿no? Me parece que sí. Y se enmarca dentro de una corpus literario que lo constituyen pues la carta al padre, la muralla china, que son unos cuentos, el proceso, el castillo, y pues algunos de los diarios, no algunos, los diarios de Kafka, que también ya han sido traducidos e incorporados pues al corpus kafkiano. Pero la metamorfosis pues es eso, es un relato que él escribe y él lee a sus amigos, y hay algunos críticos, o más bien biógrafos, que dicen que sus amigos se botaban de la risa con esto que escribió Kafka, que también eso de la risa va a ser un elemento muy importante al final, pero es eso, ¿no? Es un relato. La metamorfosis, desde mi punto de vista, no sé si lo compartan, ahorita nos platicarán, creo que es una buena obra para acercarse a Kafka, en el sentido de que no es tan compleja, como el castillo, por ejemplo, o el proceso. Creo que tiene un poquito, es como de las obras de Kafka que tiene inicio, clímax y desenlace. Totalmente. Entonces queda cerrado, al menos a mí se me hace una buena obra para acercarse a Kafka. Ojo, con sus reservas, porque Kafka no es sencillo, es la intención de este video también. Si lo estuvieron leyendo, lo intentaron leer, no lo entendieron, los aburrió, les pareció complejo, la intención es darles un contexto para que lo puedan disfrutar en una relectura. Exactamente. Entonces, vamos a decir las obras más importantes de Kafka. Sería La Metamorfosis, que creo que por el que más se le conoce. La Carta al Padre, que es eso, o sea, él escribe una carta de 200 páginas a su papá. Que no lee el padre, porque mamá se lo entrega Kafka a la mamá, como de jefa, pues chéquenlo, quiero dárselo a mi jefe, y la mamá se lo regresa, como, no, la vas a cagar. Fíjate que el biógrafo Rainer Stack dice que en realidad escribe 3 cartas distintas, y la última, es verdad, esa no la lee, pero que lea anteriores y se le arma la gorda. O sea, a pesar de que haber tenido un contraste pues con su papá en 2 anteriores, de todos modos termina con una tercera que es la fulminante, ¿no? Y que creo que si es así, su padre nunca la lee. Y los otros 2 serían El Proceso y El Castillo. Hay otra que se llama América, ¿no? Que quedó inconclusa. Pero creo que serían Carta al Padre, La Metamorfosis, que de hecho están escritas más o menos en el mismo periodo. Carta al Padre, La Metamorfosis,
El castillo y el proceso. Son esas 4, ¿no? Las Sí. obras principales de Kafka. Y bueno, entonces pasamos ya al bloque número 2. Bueno, este es ya el bloque 2 donde vamos a entrar directamente a la obra en cuestión de este video, que es La Metamorfosis de Kafka, uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Bueno, primero hay que plantear qué es la metamorfosis. Pues es un relato, eso quiere decir que está en prosa. ¿Por qué decimos eso? Porque la obra de un autor puede estar en verso, puede ser una obra de teatro, puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser una crónica, un ensayo. Entonces es importante que ustedes, algo que seguro les preguntarían en su examen, ¿Qué género es? ¿qué género es? Entonces es un relato, ¿no? Y eso quiere decir que está escrito en prosa. Hay quien lo menciona como cuento, Como cuento, quien lo de toma hecho, como novela corta. Noveleta. Yo creo que si le hubieran preguntado a Kafka, él diría que es un cuento, ¿no? Yo creo que sí. Porque hay otros cuentos que tienen más o menos la misma extensión. O la misma, o las que son como novelas que son más extensas. Estamos hablando, por ejemplo, El Castillo. Tiene un formato diferente a este de La Metamorfosis. Kafka quería que La Metamorfosis fuera parte de un libro con 3 historias: La Condena, La Metamorfosis y El Fogonero, y los 3 son cuentos. Ah, muy bien. Entonces, pues más que claro, ¿no? Es un cuento, es en prosa obviamente, y vamos a entrar ya a lo que serían los personajes, ¿no? En la obra seguro también les preguntarían, o les van a preguntar, o les preguntaron en su examen, y también pues para la gente para los desencantados que decía Alfredo, bueno, hay que aclarar un poquito más el panorama del relato, del cuento. Son varios personajes los que aparecen ahí, ¿no? El más importante de todos, pues quien despertó después de un sueño intranquilo, una mañana, convertido en un enorme insecto, dice, ¿no? Un enorme insecto. Que es el buen Gregorio Samsa. Ese es el protagonista de nuestra historia. Tiene una hermana que se llama Grete. Aparece una asistente o fámula, que en la traducción que tiene Alfredo así la nombran, fámula, que es Ana, el papá. Que es como la criada, le llaman. La criada del señor Samsa, la señora Samsa. Viene en mi traducción, que es la traducción de Mirlo, una humilde traducción. Es el gerente, quien es el dueño de la empresa, bueno, el jefe de El Gregorio. jefe de la ajá. Que también viene en otras traducciones como el apoderado. El apoderado, en la traducción de... legal. ¿Qué es esa traducción? ¿Es la tuya? ¿La de que viene el apoderado? También la que leyó Alfredo. La de Tomo y la de... ¿Cuál es la tuya, Alfredo? Es La de Valdemar. Uh-huh. Bueno, los inquilinos, y aparece una nueva criada que es la que provoca el desastre. Vaya que sí. Y bueno, entonces esos son los personajes, repito, ¿no? Es una obra en prosa, un relato, esos son los personajes, los acabamos de nombrar, y vamos a entrar ya de lleno a la historia. Uno de los incipit más importantes de toda la literatura, no solamente del siglo XX, de toda la literatura, es justamente el que acaba de mencionar Pablo. Que una mañana, después de un sueño tranquilo, Gregorio Samsa se despertado en un monstruoso insecto. Así inicia la novela, y hay algo muy particular que tal vez es lo que hace que a Kafka le parezca, y no sé si ustedes están de acuerdo, que el lector no se atrape muy rápido, porque a la primera no es una lectura que a las primeras se quiera entregar, sobre todo por su carácter extraño. Hay algo de sueño, hay algo onírico, dicen los academicistas, ¿no? Hay algo como de alguien que estuviese soñando, o te estuvieran contando un sueño, algo que no tuviera mucho que ver con las leyes físicas del mundo. Pero la verdad es que esto se va modificando. Pablo lo dijo muy bien cuando comenzamos. Es una novela de un escritor que está influenciado sumamente por el realismo, porque a pesar de que él se despierta como un insecto, él al principio, ese es el carácter onírico, comienza a cuestionarse si puede levantarse y hacer su vida de una forma normal. Ahí es donde pensaríamos que está rompiendo la realidad, ¿no? Es un insecto,
o en su carácter novedoso de insecto, que quiere de todos modos asumir su papel que siempre ha venido representando, se quiere levantar, y el caparazón o su forma no lo deja desprenderse de su cama. Quiere salir de ella y hacer su vida completamente normal, y no lo logra. Incluso Gregorio se dedica, es vendedor de telas, vendedor, viaja como itinerante, no recuerdo. Sí, era un vendedor de anticambaseo. Ándale. Entonces, él se levanta y se da cuenta que perdió el tren, Sí. pero todavía dice, si me logro levantar, Alcanzo el segundo. alcanzo el segundo tren. Güey, estás hecho un escarabajo enorme, pero él dice, si me levanto, No tiene alcanzo. control de sí mismo. Dice que desde su perspectiva ve las patitas que se están moviendo como ¿cómo se puede decir? Como por voluntad propia, no bajo su control. Y como vemos los escarabajos de pronto después de una Sí, buena cuando tormenta, los arriba abajo, que ¿no? están Normalmente moviéndose. necesitan ayuda de alguien para que los regrese a su Aunque forma. no sé las otras traducciones, no estoy muy seguro si dice qué tipo de insecto. Nunca lo dice. Ojo, nunca dice. Solo dice que es un insecto. Hay quien lo asume como una cucaracha, hay quien lo asume como un 100 pies, de pronto puede Porque parecer dicen esto, que tiene una larga cadena, una hilera de muchas patitas, como si fuera justamente un Ajá. 100 pies. Incluso cuando él se incorpora, le duele mucho incorporarse, como si fuera, digamos, la verticalidad, y se tiene que estar agarrando de las paredes, de las hojas de las puertas, y una vez que se desprende no puede evitar caerse, y cuando se cae y por fin queda en terreno horizontal, como es el comportamiento de un insecto, por fin descansa su espalda, y él dice que se siente muy cómodo a la hora de desplazarse. Correcto. Pero nunca define qué es. Creo que eso es una de las fuerzas más grandes de la novela, que no te define qué tipo de insecto es y si realmente es un insecto. Muy bien, entonces el incipit que llama a Alfredo, ese sería obviamente pues el planteamiento también del relato, ¿no? Se despertó convertido en un enorme insecto, y hay que también, ahorita Marco nos va a decir cómo se desarrolla, digamos, esa primera parte del relato. Despierta, se da cuenta que tenía que tomar el tren, lo perdió, entonces está preocupado porque en todos los años de servicio que tiene a la venta él no había faltado a trabajar. Su familia tiene una deuda con el dueño de la empresa donde trabaja, entonces él está trabajando ahí para saldar la deuda, para ganar dinero y saldar la deuda. El padre tuvo un negocio y al parecer quebró, entonces toda la carga económica recae sobre él. Él tiene esta angustia de que tiene que trabajar porque toda su familia depende de él. Ya se le hizo tarde, le pregunta a la madre, le pregunta al padre, la puerta está cerrada, entonces nadie puede entrar y se les hace raro que haya perdido el tren. Tocan, no abre, y ya alrededor después de un tiempo escucha el timbre y los va a visitar el apoderado o el gerente. Hay algo muy curioso, y esto lo van a encontrar en toda la obra de Kafka, que es la persecución del hombre por las normas. Otra vez, el carácter jurídico. Él debe haber abierto la cortina de ese negocio, esa era la encomienda de Gregorio Samsa, a las 7. A las 7:15 está en la puerta tocando el apoderado. Y no solamente llega a la puerta a tocar, pasa, güey. Y hay algo muy curioso, o a mí se me hizo muy, muy importante, cómo la familia le tiene un pavor al gerente. Hay una sumisión, pero completa, totalmente. A la autoridad sí, que representa el apoderado, el gerente. Incluso, a pesar de ser la cabeza de la familia, hablando económicamente, Gregorio Samsa, él mismo en sus... como no puedo decir monólogos porque no lo habla, pero mientras está disertando sobre ello, cuando está solo en su habitación, recuerda qué lo llevó a hacerse cargo de su familia, cuánto le ha costado estar en esa posición, y que incluso quiere seguir beneficiándola. Y sin embargo, la familia le tiene tanto miedo, como dice Pablo, a esta persona que acaba de llegar, que comienza a cuestionar a su hijo tras la puerta, ¿no? ¿Por qué no abres? ¿No te das cuenta que está aquí? Le prometo que él no es así, ¿eh? O sea, Exacto. debe de estar muy enfermo, pero ahorita nos va a explicar por qué se comporta como se comporta. Y él, de una forma punitiva, está acostado en su cama sin poder atender a sus ruegos. Correcto. Lo que comentaba Alfredo de esta situación, un tanto surreal, pero
él cuando escucha que llegó el apoderado, Gregorio siente un alivio porque es como un, ahorita que me vean, es cuando él decide levantarse, ahorita que me vea el apoderado, si no hay una reacción, fuera de lo común, si para ellos es normal, yo le pido que nomás me deje cambiarme y me lanzo al tren, así convertido en insecto. Él le grita, no, si tomo el del tal, si ahorita me levanto, alcanzo a salir en de las 8, denme oportunidad. Entonces se incorpora por fin, abre la puerta y pues ya se han de imaginar el shock, el impacto que es para la familia. Lo importante también es que él cree poder comunicarse y todas las voces que emite Gregorio Samsa, que son palabras bien articuladas en la novela, madre, no estoy a punto de salir, denme un momento, solamente me cambio, detrás de la puerta son gruñidos, ¿no? Son sonidos de algún animal, chillidos, algo que no tiene. ¿Alguien entendió eso? Es como si estuviera un animal atrás de aquella puerta. Es muy importante porque entonces es el hombre que ha dejado de poder comunicarse con los suyos. Ha perdido toda comunicación. Porque la primera aparte es una transformación progresiva. Es paulatina, sí. Cuando recién va y le toca la madre a Gregorio para saber por qué no se ha levantado, Gregorio contesta y la madre dice que se le escucha rara la voz, entonces ha de estar enfermo. Cuando llega el apoderado ya no le entienden, el apoderado es el que menciona justamente ¿alguien entendió? O sea, es como si hubiera un animal ahí adentro. Gregorio según él da toda una explicación, pero en realidad no le entienden. Abren la puerta, ven al insecto, entonces el shock, la madre se desmaya, el padre queda como en shock y el apoderado comienza a huir, a recular, va hacia atrás y sale corriendo. Gregorio al ver lo que sale corriendo va tras él queriéndole explicar, igual va hablando Gregorio, tiene diálogo en el cuento. Ustedes ya tendrán que interpretar que son sonidos que está saliendo de él. Exactamente. Entonces ya huye, se retira el apoderado y pues tienen al animal ahí sin saber qué está pasando y el padre toma el bastón del apoderado que lo dejó abandonado mientras se iba de huida, un periódico, y comienza mediante gritos a asustar a Gregorio. Creo que es muy importante el croquis de la casa, al menos la habitación de Gregorio Samsa tiene dos puertas que dan una al pasillo y otra a la habitación de su hermana. Del lado de la habitación de su hermana, ella está ahí llorando porque quiere preguntarle por qué no abre esa puerta, si se encuentra bien, y hasta ese momento es la única familiar que se preocupa realmente por él, ¿no? Que quiere hacer algo más por él que cuestionarlo, que exigirle alguna explicación por su comportamiento. Correcto. Cuando regresa a la habitación, Gregorio, la puerta es de 2 hojas, nada más se abrió una y ante la premura, el padre asustándolo. ¿Por qué sí puede entrar Gregorio? ¿Por qué sí puede salir Gregorio? ¿Y por qué no puede entrar? Porque cuando sale, entra de pie y como un insecto de lado, siguiendo la hoja, cabe perfectamente, tratando de explicarse con el apoderado. Pero cuando quiere hacerlo, cae de forma vertical, es cuando él comienza a tener dominio de sí mismo, nota que nadie de ellos puede comunicarse con él y quiere regresar. Ahora ya acostado en toda su anchura, ya no cabe en esa hoja, ¿no? Pero ante la premura, se empuja y se daña, el padre lo termina empujando y se daña el costado. Le da una patada, ¿no? Se le da una patada para desatorarlo de la puerta. ¡Órale, cabrón! Y ahí, para allá fue Gregorio. Entonces entra ahí. Entonces, ese es el planteamiento. Correcto. Ya en el clímax, Gregorio despierta, le duele el costado, sí, pero nota que está sanando. Y él mismo dice, yo no sanaba tan rápido, me considero enfermizo. Ojo, las obras de Kafka tienen mucho de autobiográfico. Por ejemplo, aquí, Gregorio siempre había sido una persona enfermiza y ahora que era un insecto, nota que se cura rápido. Entonces, ya hay una relación con el Kafka. Después de la patada de su padre, tiene una patita que no funciona muy bien. Después del sueño que menciona Marco, la pierna comienza a tener una movilidad. Exactamente. Entonces, tiene esta recuperación. Y pues comienza lo que es el clímax del cuento. ¿Qué va a pasar con Gregorio y la familia? Tenemos un insecto gigante viviendo en el cuarto, pues ¿qué se hace? Lo primero, pues debe de tener hambre, se tiene que alimentar y volvemos a la... ¿Quién es la única que se preocupa? Esa hermana.
Esa hermana aprovecha las siestas y las noches de los padres, y cuando la criada está ahí al alba, ella la manda por falsos recados para que esté lejos y ella pueda alimentar a su hermano, ¿no? Todavía cree reconocer, al menos por voluntad propia, no porque así le corresponda a la realidad, plato con leche que dice que le gusta mucho a Gregorio. Abre y se lo deja, pero cierra la puerta. Es importante saber que Gregorio se da cuenta en todo momento, a pesar de ser un insecto, de que tiene noción de repulsión. O sea, él tiene la conciencia de que está siendo repulsivo para las personas que ama, ¿sí? Más aún a su hermana. Su hermana regresa y cuando ve que no se lo comió, tiene que tomar un trapo para llevarse eso. Le da asco, ¿sí? Tocarlo con un contacto directo, vamos. Entonces, pero regresa a ella como una especie de buffet pequeño, con un queso que el mismo Gregorio juzgó en la mañana como algo que era incomible, un virote ya duro, verdura que se está echando a perder, fruta fresca, muchas cosas así. Y entonces se la deja y otra vez le cierra la puerta y cierra la llave. Él dice, me está dando privacidad, pero el lector tiene que juzgar si es eso o, insisto, nuevamente la repulsión o el miedo de que eso que está ahí reaccione en una forma diferente a cómo reaccionaría mi hermano, ¿no? Aunque, y eso también es importante, nunca hemos salido de la cotidianidad. No han hablado a la policía, no hay un sentido de alarma, o sea, la casa sigue funcionando y todo sigue transcurriendo de la manera en la cual habría quizá un enfermo. Pero que fuera contagioso, por ejemplo. Sí, exactamente. O de hecho se asume que el insecto gigante es Gregorio. O sea, no hay... se transformó, es Gregorio el insecto. No hay ni siquiera habrá entrado, se habrá comido a Gregorio. No. Ese insecto es mi hermano. Sí. Y eso es muy importante porque es el ambiente que recrea. Por eso, por eso es uno de los grandes escritores de la literatura universal. O sea, por cómo planteas ese ambiente tan familiar, tan cotidiano, teniendo a alguien convertido en insecto. Correcto. Después de esto, lo que ocurre es la familia se tiene que comenzar a replantear qué va a pasar con ellos. Pasan los días y quien se encarga de su alimentación es la hermana. Uh-huh. La hermana va y los alimentos que él deja, ¿a qué vamos? Si fuera mi hermano, yo agarro su plato y voy y lo dejo. No, ella no. Como lo ve como algo que es inusual, barre lo mete a un bote de basura y se va. Entonces, la repulsión está permanentemente ahí y la está sufriendo de forma consciente, aunque él no pueda comunicarla, no pueda revirarla, pero escucha todo. Incluso la misma familia no sabe que él escucha y de repente dice frases que pueden resultar hirientes para Gregorio. El padre, como bien dijo Marco, quebró un negocio. Tiene una caja fuerte de donde saca por ahí, él escucha que abre y saca algo y dice, bueno, ojalá y mi padre haya tenido algo de dinero que aunque no me haya dicho a mí, sirva para ir tirando los días, porque yo ya no tengo forma. Y es donde él hace mientras está solo en su habitación, como un insecto que está moviéndose constantemente en el centro de su habitación, recordando que él en todo momento rechazó hacer la prioridad para sí mismo y puso a su familia encima. Él dijo, voy a dejarlo todo para dedicarme a vender lo textil, irlo promocionando y con ese dinero poder solventar todos los gastos que se requieran. Incluso mandar a mi hermana, que ama la música, a un conservatorio. Eso es lo que él se está planteando, ¿no? Correcto. O sea, él tenía la responsabilidad de cuidar y mantener a la familia. Entonces de pronto se da cuenta como de, mi jefe sí tenía lana entonces ahí guardada, pero pues nadie quería mover ahí la chama. Entonces tienen este esqueleto en el armario, aquí un insecto en el cuarto. Como dice Alfredo, es primero la alimentación, luego la limpieza. Comienzan a ver, él como insecto deja un rastro de como baba por donde camina. Entonces la hermana observa que de pronto pues va por las paredes, incluso dice que se siente muy cómodo arriba. Entonces
propone la hermana retirar los muebles del cuarto para dejar espacio para que se pueda mover. La madre se opone porque dice que sería como ya dar por sentado que Gregorio se va a quedar así. Entonces, la hermana... Negarle como un carácter humano, ¿no? Exactamente. O la esperanza, negar la esperanza de que va a regresar a ser bueno. Gregorio. Entonces, humano, perdón. La hermana se impone y empiezan a sacar las cosas. Gregorio igual no está de acuerdo en esta línea porque si bien entiende que va a tener más espacio, pues a él le gusta como su cuarto, no es como de, oye, este mueble me costó, es el mueble donde trabajo. Entonces trata de manifestar su inconformidad. Primero, cada que la hermana entraba a dejarle de comer, se ocultaba en un canapé, en un como banco abajo de él y se tapaba él con una sábana. Cuando empiezan a sacar los muebles, él se manifiesta. La mamá no lo había vuelto a ver desde aquella vez del apoderado. Entonces, la hermana y la mamá comienzan a sacar los muebles y él se queda oculto. Cuando ya no está conforme, sale del canapé, se manifiesta, pero a quien ingresa es la mamá. Lo ve y se desmaya. Entonces ingresa la hermana, la ve desmayada, la auxilia, la saca del cuarto y Gregorio en la preocupación se le olvida que es un insectote y va tras ellas. Las sigue. Están en este rollo cuando llega el padre. Llega el padre, ve a la madre desmayada y ve a Gregorio tras de ellas y piensa que las atacó y comienza a arrojar objetos. Ve unas frutas en la mesa y comienza a lanzar objetos y una manzana lo hiere y se le incrusta en el caparazón que tiene. Gregorio herido recula, va hacia atrás y gira. El padre lo deja de agredir, se regresa y le cierran y se vuelve a dormir Gregorio. Este es el tercer sueño, ¿no? Él despertó de un primer sueño, despertó del segundo golpeado por el padre y está despertando del tercer sueño. Con la manzana incrustada. Entonces, despierta y él nota que le duele la manzana, está ahí la herida y ahí viene una degradación ya de Gregorio. Cada vez deja de ser menos humano, come menos, ya no necesita alimentarse, la familia deja la puerta abierta a la hora de cenar, es como el único momento en el que la puerta permanece abierta es a la hora de la cena para que él los pueda ver. Él está en la oscuridad viéndolos, pero él ya comienza a asumir como su papel excluido de esas cenas familiares. Incluso los padres, la madre busca un trabajo, la hermana busca un trabajo, el padre comienza a trabajar, cada uno tiene un trabajo rentan la habitación de la hermana a unos inquilinos para tener un ingreso extra. Entonces también él ve a los inquilinos, ahí son 3 tipos, muy en el estilo de Kafka. Kafka lo que tiene son como dentro, aunque el escrito es en prosa, la narrativa tiene como algunos huecos, de pronto como aparecen situaciones que no te explica cómo llegó a esa situación de mucha forma. Entonces tienen estos cortes, es como una literatura hecha de escenas. Ajá, exactamente. Cómo llegaron, cómo se instalaron, no sé, pero los inquilinos aparecen de pronto ahí, ya bien instalados. Entonces, en una cena le piden que creo que tal vez eso tenga que ver con su carácter, que se va degradando y se va animalizando. Tal vez es un insecto que ha dejado de ser consciente mucho de su alrededor. De repente tiene estos cortes, pero ya tal vez la conciencia de Gregorio se está segmentando justamente por eso. De repente trata en esos atisbos de humanidad y se da cuenta de la presencia, ¿no? Muy bien. Entonces están cenando los inquilinos y el padre les ofrece un poco de música. La hermana está tocando el violín, traen el atril, traen todo y la hermana comienza a tocar. La hermana comienza a tocar y los inquilinos como que se decepcionan y le pierden la atención. Se olvidó todo el mundo que la puerta de Gregorio estaba abierta y Gregorio con la música comienza a acercarse. Él tiene la intención, es un poco triste porque Gregorio no deja de tener esta preocupación, pero él tiene la intención de decirle a la hermana como de, no te preocupes hermana, o sea, ellos no te están pelando, pero yo sé que tienes calidad, yo creo en ti, yo confío en ti. Recordemos que él, para estas fechas, cercano a Navidad, él quería dar el anuncio de que la hermana se iba al conservatorio. Entonces, para el capítulo de Navidad hubiera quedado bien.
Entonces él sale del cuarto y es la primera vez que lo ven los inquilinos. Todos los inquilinos lo señalan como de... Pero no es un grito, no, o sea, no es un terror. No es el asomo, no es el terror. No es como el terror del apoderado. Es como de... ¿Y eso? Entonces, es un poquito, también los personajes de Kafka de pronto los ridiculiza. Por ejemplo, manifiesta que se tiraba de la barra impaciente y golpeaba el piso y reclamaba. Entonces, como muy caricaturizados. Reclaman, pues, de que cómo habían estado viviendo ahí con esa cosa ahí, que casi los iban a demandar. Entonces, pues, el padre, la madre, la hermana tratan como de tranquilizarlos. La hermana entra al cuarto rápidamente a acomodarles el cuarto y el papá los va empujando, o sea, literal como ovejas al cuarto para que se regresen y ya no vean a Gregorio ahí. Y como los inquilinos amenazan con que al día siguiente se van a ir, cierran la puerta de los inquilinos, Gregorio se regresa a su cuarto, la cierran y ahí viene un cambio importante en la hermana. La hermana que había asumido la limpieza del cuarto de Gregorio, la alimentación de Gregorio, el cuidado de Gregorio, el bienestar y la comodidad de Gregorio, es la que plantea de esto no puede seguir así. Tenemos que deshacernos de él. Si esa cosa sigue siendo mi hermano, él estaría consciente y estaría de acuerdo en que no puede seguir aquí porque nos está jodiendo la vida prácticamente. Gregorio obviamente está escuchando todo. Ellos creen que no los entiende, pero Gregorio sí. Es muy importante pensar cuando uno deja de ser humano. Un humano, entonces, si es consciente de su humanidad y entiende el lenguaje que llega, entonces, ¿es humano o dejó de ser humano? ¿No? O sea, es una pregunta que no tiene una respuesta. Ay, güey. Te pusiste muy filosófico. Perdón. Me puse triste por Gregorio. Entonces va teniendo esta degradación. Gregorio comienza a sentir justamente esta tristeza, que es un sentimiento humano. Comienza a sentir esta tristeza, de sentirse ahora una carga para la familia. Él incluso tiene estos pensamientos de sí, a lo mejor estaría mejor sin mí, la verdad es que no sé qué estoy haciendo aquí, ya me hubiera ido, ahora sí de mejor me hubiera muerto de chiquito. Y ¿por qué no me dio muerte de cuna? Cada vez le duele más la manzana. La manzana obviamente ya después de pasados días se infectó la herida. La manzana se echa a perder, infecta la herida. Entonces Gregorio ya no se encuentra bien. Esa herida ya no sanó. El raspón del lado, del costado, sanó rápidamente. Esta herida no. Va degradándose, va perdiendo apetito, va perdiendo interés, va perdiendo movilidad. Incluso él se nota más lento, ya no puede trepar a las paredes. Y viene un sueño profundo, un sueño pesado. Y Gregorio se da cuenta de que exhala y muere. Y de ese último sueño, Gregorio Samsa no despierta. No despierta. Al día siguiente llega la criada, una nueva criada, porque la primera pidió su finiquito, pidió que la liquidaran y que no iba a decir a nadie. Y la segunda no le tenía miedo, la segunda lo molestaba, le picaba con la escoba, lo acuchilaba ahí. Entonces ingresa la nueva criada a hacer la limpieza del cuarto nuevamente, darle la comida, y lo ve ahí. Entonces lo quiere asustar y pues ve que no reacciona. Le pica con la escoba y no reacciona. Entonces el saludo, o como inicia el nuevo día con la familia Samsa, es: está muerto. Se levantan el padre, la madre: ¿cómo que está muerto? Sí, van y pues sí, efectivamente está el cuerpo del insectote sin vida. La familia se congratula, deciden tomarse el día de vacaciones, cada uno avisa a su trabajo un justificante de que van a faltar, que están enfermos, y se van de paseo. Cuando se van a ir de paseo, la nueva criada les dice como de: no, ya no tienen que preocuparse ahí, como para, miren, ya me deshice del problema, pero como no le preguntan, se despide indignada y se va. Y las tres, el padre, la madre y Grete, la hermana de Gregorio, se van de paseo ese día y termina el cuento. No, y aparte termina de una manera muy cruel porque pasa de largo, ¿no? O sea, es como, empiezan a hacer como los planes. Es el desahogo, nos quitamos una carga. O sea, pero a lo largo de todo el cuento,
Gregorio va manifestando que sigue preocupado por el bienestar de su familia, porque él se sigue asumiendo responsable de ellos. Entonces, sí, la verdad es que sí es una historia, se va volviendo triste por este desenlace. Esa es pues la novela. Esa es la novela. Entonces, para recapitular, en el caso de que les pregunten en su examen de prepa, si es que el PRI no ha quitado la literatura de bueno, sin politizar, si el gobierno no ha quitado la literatura de las prepas, ya intentaron quitar la filosofía, no, la neta no sé si lo lograron. Bueno, entonces el planteamiento sería el despertar de Kafka, y ese planteamiento termina con la salida del apoderado, del gerente. El segundo despertar sería el clímax, ¿no? Cuando despierta herido, y termina en la manzana incrustada. La manzana incrustada en el caparazón de Kafka sería el tercer momento del relato, donde que nos va a llevar a la conclusión, que sería, bueno, la muerte de Gregorio y este desenlace cruel de la familia, pues quitándose un peso de encima, ¿no? Esos serían los 3 momentos más importantes del relato, y esa sería el relato, la novela, la noveleta, la Metamorfosis, uno de los libros de los textos más importantes, ¿no? De la literatura universal. Y pasamos a la conclusión de este video, donde vamos a decirles pues ciertas pormenores más relacionadas a nuestra propia lectura, y bueno, invitándolos a ustedes a que ustedes den su veredicto, ¿no? Que sería pues, su propia lectura, que es la que importa, ¿no? La lectura de cada uno, ¿no? La interpretación de cada uno. Que de eso van estos 2 primeros episodios. No episodios. Sí, pues sesiones, ¿no? Estas 2 primeras partes del video. El dar el contexto histórico, la obra, y vamos a dar la opinión de nosotros, pero lo importante es la opinión también que cada uno se genere. La lectura de ustedes, que, o sea, reitero, no somos una sustitución del libro, al contrario, somos una invitación a leer, y pues nuestras opiniones, ¿no? Nuestras lecturas. Bueno, entonces ya para concluir esta sesión de clásicos, vamos a dar este bloque va a tratar más bien de lo importante es qué nos dice la Metamorfosis hoy. Esto lo hacemos porque cuando se interpreta un texto, la parte más importante, digamos, bueno, o sea, hay muchísimos pormenores, hay muchísimos tecnicismos y muchísimas cuestiones que están jugadas ahí en una interpretación, que eso lo hacen pues, los profesionales, que nadie los lee. Son muy importantes. Son muy importantes para sus universidades. Pero lo más importante, sobre todo pues, para cuestiones escolares, es qué entendiste tú, y que cuando se habla de qué entendiste tú, pues precisamente qué te dice el libro a ti, ¿no? Y aparte pues eso es lo más pues bonito, ¿no? De la literatura. Para eso leemos. Para eso lees. O sea, uno lee pues para eso, para que el libro le hable. Y este tercer bloque va a tratar de eso, pues para que ustedes al final también nos den su lectura, nos platican su lectura y nos digan qué les dijo la Metamorfosis a ustedes. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué te dice la Metamorfosis? Agarra aire primero. Para mí, y yo más o menos baso mi opinión, o sea que yo no tengo una opinión propia, en algo que dijo Fernando Sabater. Lo leí en una revista. De vanidades. No, vanidades. Que eso es lo que dicen todos los académicos, más bien se están repitiendo. Fernando Sabater, en un programa que se llama Lugares con Genios, si pueden, búsquenlo. Él va a la Praga de Kafka y ahí platica con un experto en Kafka. Y los dos llegan a una conclusión que a mí me llamó mucho la atención, y cuando leo la Metamorfosis me hace mucho sentido.
que es que Kafka lo que hizo en realidad fue un chiste. Eso fue un acto de comedia, digamos, la metamorfosis. Esta opinión está fundamentada en el humor que tiene la comunidad judía de esa parte del mundo, ¿no? La parte de Alemania, de República Checa, de Polonia, de toda esa, digamos, Europa Central. Si se fijan, el judaísmo, bueno, no el judaísmo, la comunidad judía tiene un humor muy particular, que es un humor que está mucho más centrado en lo absurdo. Y en la imagen, por ejemplo, hace rato platicábamos, bueno, fuera de grabación, de lo importante que es para Kafka, y esto está en este libro que nos trajo Alfredo, lo importante que es para Kafka la imagen de un insecto encima de una cama, ¿no? O sea, ¿a qué voy con eso? Que Kafka no está conceptualizando ni está diciendo nada abstracto, al contrario, él parte de una imagen, ¿no? Que a él le pareció, para mí, bueno, no para mí, pues, o sea, para ciertas lecturas de ciertos expertos, les pareció que a Kafka se le hizo chistoso un insecto encima de una cama, y desde ahí elaboró todo un chiste. Y también hay cuestiones en los diarios de Kafka y las biografías de Kafka hablan de que cuando Kafka le leía la Metamorfosis a sus amigos, o sea, la reacción de sus amigos era de risa. Entonces, más allá, o más bien como aparte, ¿no? de la importancia que tiene la Metamorfosis en cuanto a muchos elementos que ya irán diciendo mis compañeros a continuación, para mí, y yo remito a las películas, por ejemplo, de Woody Allen. Woody Allen también es un escritor judío, bueno, un guionista judío, y tiene mucho de este humor abstracto, a pesar de que dije que Kafka no partía de abstracciones, pero sí el humor es algo como abstracto, absurdo, desconcertante, diría yo. Ahí se basa este tipo de humor, en desconcertar al otro. Entonces, mi lectura sería un poco eso. O sea, obviamente la obra es profundísima y ha tenido repercusiones muy importantes en todos los escritores que le sucedieron a Kafka. Pero, atendiendo a lo que decía Sabater, pues puede interpretarse como un chiste, ¿no? Algo mucho más, mucho menos afectado de lo que pasó a ser la metamorfosis. Muy bien. Pues coincido, creo que en gran medida. José Rafael Hernández Arias cuenta que lo que él quería era presentar la Metamorfosis como un cuento de un libro de 3 cuentos: La Condena, La Metamorfosis y El Fogonero. Los 3 cuentos hablan de un hijo que quiere emanciparse de la vigilia o de la vigilancia de sus padres. En algunos cuentos lo logra, en otros no. En este que estamos hablando en particular, pues lo logra en medida de que él era el sustento de su familia, pero ya vemos cómo termina. Entonces, creo que también, como lo dice Pablo, era un hombre que sabía burlarse de sí mismo. Él quería para ese título de los 3 cuentos hijos. Y dice Rainer Stack que, bueno, él era un hombre bastante simpático, sobre todo porque hacía burlas de sí mismo. A donde quiera que iba, cuando hablaba chistes o de forma humorística, él se burlaba de sí mismo. Y me parece que esos 3 cuentos tienen una gran parte, la autocrítica muy lúdica de verse a sí mismo como el hijo castrado, ¿no? Así es como me parece que también he comenzado a leer esta novela. A mí la Metamorfosis, lo mencioné hace unos momentos, se me hace una obra de un muy buen acercamiento hacia Kafka. Al Kafka icónico, al Kafka que aún obras que fueron escritas antes de que naciera Kafka y de que escribiera Kafka, al leerlas sí tienen esta parte, Pablo lo dijo muy bien, el adjetivo desconcertante, esta parte como
sin una razón Absurda, ¿no? absurda, luego nos remite al adjetivo, es como muy kafkiano, o nos remite a Kafka, aún, y repito, cuando son obras que se escribieron antes. Entonces, la Metamorfosis, ¿qué me dice a mí actualmente? A mí me parece una muy buena obra para acercarse a Kafka. Insisto, con paciencia, porque es un autor complicado. Sí. Y resaltar que pues es una obra realista porque nunca deja de ser la cotidianidad, el teatro donde se están dando todas estas cuestiones absurdas. Y me gustaría también aunar a lo que dijo Alfredo, porque las cartas que le envía Kafka a Felicia Bauer, hay una constante queja de Kafka sobre sí mismo y sobre su físico, ¿no? Que él se sentía diminuto, que se sentía débil, que se sentía poco importante, y curiosamente Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto. Y esa imagen del insecto nosotros lo vemos como algo irrelevante, como algo débil, como algo mínimo, ¿no? Entonces, pues por eso es realista, porque él se está refiriendo a sí mismo y no habría nada más real pues, que la propia personalidad de Kafka reflejada en la novela, en el relato o en la noveleta, ¿no? Es correcto. Esta cápsula que preparamos, obviamente son la opinión que tenemos cada uno de nosotros de la obra, pero la opinión más importante pues es la que se genere cada uno de ustedes al leerla. Recalcamos, la intención no es sustituir a la lectura, la intención es que conozcan a la obra, poder aportar quizá algunos datos que ayuden a entenderla, a hacerla un poco más llevadera, e incluso a que si no la han leído y se las dejaron leerla, les pueda llamar la atención, o si la leyeron en algún momento obligados y no les terminó de gustar, después de ver el video, nuestra intención es que pueda haber un reencuentro con esta lectura, porque vale la pena. Yo creo que es imposible decir a ciencia cierta qué es un clásico, pero sí podríamos decir cuáles son los atributos de los clásicos. Yo pienso que uno de los más importantes, y esto les implica a ustedes, es la lectura. Si no se entrega a la primera lectura, los clásicos normalmente se entregan con las segundas, terceras, cuartas, quintas lecturas que ustedes hagan de ellos, y pues para eso pues solamente tienen que dejarse querer. Y también, lo que hemos platicado también en ocasiones anteriores, no todas las lecturas son para todos los lectores. Puedes leer a Kafka y realmente no puede ser tu estilo y está bien. Sí, o sea, no es... No es imposición. Siempre que una lectura se realiza a fuerzas, siempre va a ser una lectura muy poco provechosa, ¿no? Entonces, lo dijo muy bien Alfredo, o sea, lo hacemos para que ustedes relean, porque el clásico siempre va a ganar con la relectura. Correcto. Entonces, esa es nuestra labor, ¿no? Este es la primera cápsula que hacemos de la vuelta a los clásicos. Vuelta a los clásicos. Esperemos que les haya gustado. Por favor, vean el canal de Escriturama que produce Apatía TV en YouTube, y los invitamos también a seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y si leyeron La Metamorfosis de Kafka, nos escriban sus comentarios, por favor. ¿Qué les pareció? Mándenos un fax. ¿Qué les pareció? Nos gusta mucho leerlos, nos encanta que nos compartan sus experiencias. Esperemos que les haya gustado esta primera cápsula y pues los veremos más seguido por aquí. Hasta luego, muchas gracias.